Buenas tardes, mis queridos hermanos. Voy a hacer un pequeño video porque, bueno, entré a un live en TikTok y hay unos personajes que son muy ignorantes, como el señor que tenemos aquí arriba, Rodrigo, ¿sí? Y bueno, obviamente también los que estaban ahí. Pero el asunto es que hablábamos sobre, o ellos estaban hablando más bien, de Jesús como el Cordero de Dios, ¿no? Cómo es que el Señor eh, salvaba al mundo, ¿sí? Y entre esas cosas, esos personajes dijeron que Jesucristo nació en una carne eh, pecadora, una carne de pecado, ¿sí? Que Jesucristo, antes de ser bautizado, él cargaba con todos los pecados, ¿sí? Que después en la cruz el mismo Padre Celestial lo abandona, lo deja a su suerte, y después ahí es cuando dicen ellos que vuelven todos los pecados y una serie de tonterías que realmente yo estaba aquí, miren, aquí se puede ver, yo estaba aquí, ¿sí? Pero obviamente había otros dos personajes ahí y hablaban, y cuando yo hablaba, no me dejaban. Entonces vamos a escuchar lo que va a decir este señor, ¿sí? Porque cuando grabé este audio, no configuré y no salió mi voz. Yo le hice unas preguntas a él, a este amigo Rodrigo que ven ustedes ahí arriba. Y entonces no se escucha mi pregunta, pero yo se las voy a decir ahorita. Cuando él responde, ¿sí? Entonces yo les voy a decir qué fue lo que pregunté para que ustedes escuchen, y vamos a ir haciendo unas refutaciones, ¿no? Porque realmente esto sí es terrible. De hecho, ellos pusieron en el live, pusieron este texto, Romanos 8:3, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y esa palabra semejanza, estos personajes de arriba la entienden como es igual. Es igual. Semejanza de pecado quiere decir que Jesucristo nació en una carne de pecado, en una carne pecadora. ¿Ok? Vamos a escuchar un poquito lo que van a decir estos señores, y después vamos a hacer la refutación conveniente, ¿ok? Vamos a escuchar. Ahí estoy yo hablando, pero obviamente pues están también estos personajes. Después de los 30 años, después, ¿verdad? Antes Él nunca perdonó pecados, ni caminó sobre las aguas, no escuchamos. Él llevaba el pecado, el Cordero, Él es el que llevaba el pecado en su carne. Exacto. Ajá, y cuando andaba vivo. Pero después le vuelve a caer el pecado a través del mundo. Ya lo entendí, hermano. Ok, usted está diciendo que antes de que él llegara al bautismo y que recibiera la llenura del Espíritu Santo, él tenía los pecados del mundo. El pecado del mundo. Y cuando después que estaba en la cruz, exacto, el Espíritu Santo volvió otra vez los pecados a estar cargando en él. Ajá, okay, ya de la humanidad. Ok, aquí yo empiezo a hacerle una pregunta a este hermano, porque antes que yo empezara a grabar, él dijo que Jesucristo, antes de sus 30 años, él cargó, o él llevaba los pecados, él traía los pecados. Y después que en la cruz el Padre lo había abandonado a él, por eso le volvieron a caer todos los pecados otra vez a él. Escuchen, nada más que cuando yo hice esta grabación no configuré el micrófono para que se oyera tanto la aplicación y mi voz también. Entonces por eso se ve que estoy hablando pero no se escucha la voz, porque no configuré. Pero les vuelvo a hacer esa pregunta, ¿no?
les hago esa aclaración. Lo que yo pregunté es, ¿me puede recordar lo que dijo? ¿Me puede repetir lo que dijo hace unos momentos, que el Señor Jesús, antes de los 30 años, cuando era niño, todo eso, que escuché algunos pecados, y ahorita va él a repetir? Después le pregunto, entonces, cuando estaba en la cruz, el Padre lo abandonó, y él dice, sí, el Padre lo abandonó, y por eso es de que le vuelven los pecados. Escuchemos. Pues Elí, Exacto, lo abandonó, por eso dice, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le dice. Consumado es, dice, ya fue hecho todo. Exacto. Entonces ustedes escucharon, ¿sí?, que dice que el Señor Jesús fue abandonado en la cruz en el momento más sublime, en el momento en el que estaba cumpliendo, haciendo la perfecta voluntad de Dios, porque Jesucristo vino a eso, a cumplir la perfecta voluntad de Dios, muriendo por nosotros en la cruz. Y en ese momento que está haciendo la voluntad perfecta, entonces es ahí donde el Padre lo abandona, ¿no? Es ahí donde entonces el Padre lo abandona, ¿sí? Pero hay algo que a mí me causa mucha picazón, y es precisamente el hecho de que dicen ellos que Jesús, antes de que fuera bautizado, cargó o llevaba los pecados del mundo. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, porque esto sí me gusta, o me gustaría dejarlo bien claro. ¿En qué momento fue que nuestro Señor Jesucristo cargó con los pecados del mundo? Dicen ellos que toda su infancia, desde su niñez hasta los 30 años, él cargaba con los pecados del mundo. Después lo volvió a abandonar el Padre, y entonces le volvieron a caer todos los pecados. Vamos a ver qué dice la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 y 25. Porque esto sí es necesario aclararlo. 24 y 25 dice: Él mismo, obviamente Jesucristo, Él mismo, sobre el madero, lleva nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. La palabra de Dios aquí nos dice que en el mismo que sobre el madero lleva nuestros pecados. En la cruz. En la cruz es donde el Señor carga con nuestros pecados. No toda su vida la llevó cargando, arrastrando como un lastre. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que en el momento de la crucifixión, en la cruz, ahí es donde lleva los pecados, ¿sí? Entonces, y también me gustaría leerla de la Reina Valera, versos 24 y 25. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, dice la Reina Valera. El cual mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, obviamente, al morir en la cruz, muertos
nuestros pecados. Vivamos a la justicia, por la herida de la cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora bien, la cita que los amigos nos dan es Romanos 8:3, que la vamos a leer también, porque ya dijimos que el Señor mismo, donde es llevado o donde lleva el Señor los pecados que son muertos, es en la cruz, no toda su vida, no durante toda su existencia, su vida, y después dice el Señor que nos perdona en la cruz. Por eso decía el apóstol Pablo que el Señor, todos nuestros pecados, ¿sí?, los deja en el cortejo triunfal de la cruz, ¿sí?, el apóstol Pablo. Ahora, vamos a pasar al libro de los Romanos, que es el texto que nos está dando aquí. Romanos capítulo 3, ¿sí? Romanos capítulo 3, capítulo 8, verso 3, pero no nos vamos a quedar en el 3, porque esa palabra está sacada de contexto. Vamos a ver, Romanos 8, del 3 en adelante. O lo leemos desde el verso 1 para que se quede más claro. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, ojo aquí, está hablando de la ley del Espíritu, ¿sí? Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su Hijo, o a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, ¿sí?, de pecado. Obviamente sabemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, al igual que nosotros, ¿sí?, al igual que nosotros, pero con la excepción del pecado. Porque estos amigos afirmaron que el Señor Jesús nació con una carne de pecado, una carne pecadora, ¿sí? Que él no cometió pecado, pero su carne era carne de pecado, era carne pecadora. Entonces, lo que no entienden ellos es que la palabra que dice ahí semejanza no significa lo mismo, no significa que sea igual, ¿sí? Para decir, no, es que nosotros creemos que Jesucristo nació en un cuerpo pecador. Ninguno, ni la Escritura dice eso siquiera, ¿ok? Y lo vamos a demostrar con Filipenses capítulo 2, verso 7, para que vayamos nosotros entendiendo también cómo es que realmente estos personajes, siguiendo la doctrina de obviamente la sola Escritura, y que cada quien puede agarrar la Biblia y leerla y interpretar lo que se le pegue su regalada gana, pues es lo que sucede con estas cosas.
¿sí? Entonces vamos a leer Filipenses. Déjenme encontrarlo ahorita. Filipenses. Vamos a buscarla ahorita a Filipenses. Donde nos va a enseñar que obviamente, ¿sí? La palabra semejante no es lo mismo, ¿ok? Déjenme tantito, permítanme un minutito, ¿sí? Filipenses capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Desde el 6, el cual, siendo de condición divina, obviamente habla de Jesucristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces se hizo semejante, despojándose de su título, porque muchas personas dicen se despojó de sus atributos divinos, ¿sí? No, se despojó de lo que es el título, ¿sí? La deidad, cosa que después adquiere cuando resucita, y ahorita lo vamos a ver. Porque cuando dice se despojó de su título o no se aferró a ser Dios, obviamente se bajó, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo criatura, ¿sí? Su creación, imitó su creación, se tuvo que rebajar a nosotros, dejando obviamente su autoridad, ¿sí? Su señorío, haciéndose semejante a nosotros. Pero no dice en ningún momento que se despojó de su divinidad o de su deidad. Eso no lo dice la Escritura por ningún lado y nadie lo va a decir. Ahora, Romanos 6:5 nos dice, porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él, o sea, con el Señor Jesús, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Entonces, quiere decir que si nos hemos hecho semejantes, como dicen estos amigos de acá arriba, que semejantes igual es lo mismo, entonces si nos hemos hecho partícipes, ¿sí?, de su muerte, si nos hemos hecho una sola cosa con Él por su muerte, ¿sí?, semejante a la suya, seremos también lo seremos por una resurrección semejante. Quiere decir entonces que también nosotros vamos a ser crucificados, azotados, escupidos, y después vamos a resucitar al tercer día también nosotros. Porque si esos amigos dicen que es semejante y que semejante significa igual, entonces estaríamos hablando de que precisamente tendríamos que participar de la misma manera que Cristo en su muerte y resurrección. Y eso obviamente no lo dice nadie. Es una ignorancia terrible el decir que nuestro Señor Jesucristo nace en carne pecadora y que lleva como un lastre, como una mochila, cargando nuestros pecados, sobre todo desde su niñez hasta los 30 años, porque dice hasta antes de los 30 años, Él trae cargando todos nuestros pecados. Después dice que lo abandonó su Padre en la cruz. Bueno, vamos también ahorita a ver un poquito de eso.
El libro de los Hebreos, fíjense lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Verso 14 y 15. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, obviamente hablando de Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda comparecer de nuestras flaquezas, sino aprobado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Fue en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Por eso dice que se despoja a sí mismo y no se hizo igual a Dios, porque ahora estaba con nosotros. Se humilló a sí mismo, rebajándose al nivel de su creación, del nivel de Dios que él tenía, se rebaja al estado de su criatura, haciéndose uno igual a nosotros. Y tenía que hacerlo, porque nadie había cumplido con la ley del Antiguo Testamento para que hubiera esa redención. Tuvo que venir Dios mismo a reparar lo que el hombre había dañado. Y es curioso porque en ese orden, nuestro Señor Jesucristo, al tomar el aspecto semejante a nosotros, es como nosotros podemos al mismo tiempo redimirnos con Dios, no porque nosotros lo hiciéramos o porque el Antiguo Testamento lo hicieron, ni Moisés, ni Abraham, ni los patriarcas, nadie, sino porque uno semejante a nosotros, Dios tomando la forma de uno de nosotros, tuvo que al mismo tiempo reconciliarnos con ese Dios. ¿Quién fue el que echó a perder todo en el Edén? El hombre. El hombre llega y deshace toda la armonía que había con Dios. ¿Y quién tenía que solucionar ese problema con el Padre? El mismo hombre. Pero como ningún hombre era capaz o fue perfecto para poder llevar esa reconciliación al Padre, tuvo que venir el mismo Dios a hacerse hombre para que el hombre se redimiera con su Dios. Entonces, ese es el problema de estos ignorantes que agarran su Biblia y se ponen a leer una sarta y empiezan a decir una sarta de tonterías que lamentablemente da dolor de cabeza escuchar tanta estupidez. Ahora bien, en los evangelios, o en el evangelio, mejor dicho, en el evangelio de San Juan, lo podemos ver en Mateo, en todo el evangelio, donde el Señor se toma la molestia, bueno, está hablando en la cruz, ¿no? Vamos a ver. Ok, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, ok. Entonces, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí unas vasijas, ok, le sujetaron con una rama, un hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a Cristo. Cuando lo tomó Jesús, el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, expiró, ok. Aquí no se nos muestra, en el Evangelio de San Juan no se nos muestra las palabras de Cristo, las cuales dicen esos amigos que Jesús fue abandonado por el Padre. Vamos a tener que ir a Mateo 27. Mateo 27, 56. Mateo 27, 56. ¿Sí? Mateo 27, 56.
Ok. Ok. Desde el verso 45. Desde la hora sexta hubo obscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos dijeron, de los que estaban allí, está llamando a Elías. Aquí, tanto teólogos, católicos y no católicos, aseguran que estas palabras de Cristo no es que Dios lo había abandonado, como dijeron estos señores, sino que sintió en ese momento el abandono que todos y cada uno de nosotros sentimos cuando cometemos pecado. Obviamente Jesucristo no cometió pecado, pero Él en ese momento estaba redimiendo al mundo, cargando todos los pecados del mundo. ¿Para qué? Para eliminarlos definitivamente. Entonces, no es que Jesucristo haya sido abandonado por el Padre. El Padre siempre estuvo allí. El Padre siempre estuvo fortaleciendo a su Hijo junto con el Espíritu Santo, pero Él siente lo que sentimos todos y cada uno de nosotros cuando hemos cometido algún pecado. Sentimos esa angustia de haber ofendido a Dios, ese dolor, ese alejamiento de nosotros mismos, que nos hemos apartado de Dios por haber cometido ese pecado. Todo eso lo sintió Cristo sin haber cometido pecado. No es que Dios lo haya abandonado, es que Él sintió el abandono que nosotros experimentamos por haber cometido ese pecado. ¿Por qué lo sintió Dios? Porque obviamente Él estaba en esa cruz cargando esos pecados, ofreciéndolos al Padre para ser eliminados definitivamente. Pero no es que el Señor trajera esos pecados arrastrando desde que era pequeño hasta la cruz. En el momento justo de la crucifixión, como dice el apóstol Pedro, en el momento de la crucifixión, en el momento de la cruz, Él siente, es cuando Él carga con los pecados del mundo. Y a esto lo voy a explicar utilizando la historia del judaísmo. En la cultura judía, cuando el sumo sacerdote hacía la expiación por los pecados del mundo, tenía de frente al cordero y antes de degollar al cordero, o sea, antes de sacrificarlo, lo que él hacía, lo que el sacerdote hacía, voy a bajar un poquito aquí la cámara para que se vea, lo que el sumo sacerdote hacía es que tomaba las manos, ¿sí? Y cuando tenía enfrente al cordero, y lo que él hacía era hacer esto, como imponerle las manos al cordero. ¿Esto para qué era? Porque en ese momento el sumo sacerdote descargaba en el cordero todos los pecados del pueblo de Israel. Y cuando degollaba al cordero, ¿sí?, en ese momento los pecados eran muertos. En ese momento de la crucifixión, del degollamiento, del sacrificio al cordero, en ese momento los pecados morían y eran ofrecidos con la sangre, obviamente, a Dios para que fueran perdonados los pecados, ¿sí? En el momento en que estaba imponiendo las manos el sumo sacerdote al cordero, en ese momento descargaba todos los pecados del pueblo de Israel en el cordero. Ahora bien, ustedes si me imagino que sí, y espero que lo hagan cada 8 días, y van a ustedes a misa, cuando el sacerdote está imponiendo o está haciendo la consagración, ¿qué es lo primero que hace? Hace esto en la copa
y el pan. ¿Qué está haciendo? Descargando los pecados del pueblo. Por eso cuando iniciamos la Santa Misa tenemos que hacer un acto un acto de contrición ahí mismo, ¿sí? Ruego a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, etcétera, etcétera. Es lo que podríamos decir una confesión pública, ¿sí? Y en la hora del sacrificio, el sacerdote toma toda esa confesión, esos pecados veniales, y los pone encima de la víctima, que es nuestro Señor Jesucristo, en el pan, en las formas del pan y del vino. Eso precisamente es lo que se hace dentro de la iglesia cada 8 días. Se renueva el sacrificio de Cristo. Se hace una renovación del sacrificio de Cristo. Pero eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Por eso es absurdo decir que el Señor Jesús cargó toda su vida con los pecados de todos nosotros, arrastrándolos como un lastre. No es así. En el momento de la crucifixión es ahí depositados todos los pecados del mundo. Recordemos que Jesucristo es al mismo tiempo sumo sacerdote y también es víctima. Entonces, en el momento de la cruz, como dice el apóstol Pedro, ahí mismo es donde se depositan los pecados y ahí mismo es donde mueren nuestros pecados en la cruz por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces, es una ridiculez lo que dicen esos señores, que el sacrificio de Cristo, ¿sí? que el Señor traía durante toda su vida cargando los pecados del mundo. Vamos a volver a escuchar un poquito lo que dicen estos amigos. Después, cuando va a la cruz y Dios se aparta de él y le dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y no es así, como ya lo habíamos dicho. No es que Dios lo haya abandonado. Jesucristo sintió el abandono que nosotros sentimos al apartarnos de Dios mediante el pecado. Y Jesús, al tener en ese momento descargándose los pecados del mundo, siente el abandono que debíamos sentir nosotros. Esa agonía de muerte la siente Jesucristo por nosotros. Nosotros somos los que debíamos de sentir esa agonía, ese abandono de Dios. Pero lo siente Cristo, porque en Él es descargado los pecados en ese momento, no toda su vida. En ese momento, Dios no abandonó a su Hijo. Yahvé, el Padre Celestial, jamás abandonó a Jesucristo. Jamás. Siempre estuvo ahí para consolarlo, siempre estuvo ahí dándole fuerzas para terminar esa misión a la cual había sido enviado. No lo abandona, jamás lo abandona. Esa es la ignorancia de la gente que toma una Biblia y se pone a leerla como se le pega su regalada gana. Como decimos aquí, la lee con las patas porque nunca entendió absolutamente nada. Fíjense lo que está haciendo este amigo. Está haciendo a Dios un mentiroso. Vamos a seguir. Y vuelvo a caer todo el peso encima otra vez. Bueno, lamentablemente ahí estoy haciendo la pregunta, ¿no? Que si después de los 30 años, después, ¿verdad? Antes Él nunca perdonó pecados, ni caminó sobre las aguas, no escuchamos. Él llevaba el pecado, el Cordero, ese es el que llevaba el pecado en su carne. Exacto. Ajá, y cuando él andaba vivo. Pero después le vuelve a caer el pecado a través del mundo. Ya lo entendí, hermano. Okay, usted está diciendo que antes de que él llegara al bautismo y que recibiera la llenura del Espíritu Santo, él tenía los pecados del mundo. Otra cosa que dice este señor, en su ignorancia, dice que antes de que el Señor recibiera el bautismo y tuviera la llenura del Espíritu Santo, escuchen lo que dice ese señor. Dice que él, el Señor Jesús, no tenía la llenura del Espíritu Santo hasta que se bautizó. Escuchen bien lo que está diciendo este señor, y ese es el señor de aquí de la esquina, ¿sí?
Entonces, hasta que se bautizó el Señor Jesús y obtuvo la llenura del Espíritu Santo, quiere decir que el Señor Jesús era un mero hombre y que caminó por todas partes, siendo mundano, porque obviamente nació en carne pecadora, ¿sí? Y entonces fue solamente cuando se volvió Dios, en cuanto recibió el bautismo y se llenó del Espíritu Santo. Antes no tenía el Espíritu Santo, solamente hasta que llegó el día de su bautismo, según este señor que está aquí en la esquina. ¿Ok? Vamos a seguir escuchando. Y cuando después que estaba en la cruz, Exacto, el después del Espíritu Santo, volvió otra vez los pecados a... Lo abandonó el Espíritu Santo estando en la cruz, lo abandonó el Espíritu Santo y volvieron otra vez los pecados, como que te los quito, te los pongo, te los quito, te los pongo, ¿no? Tengo manita, no tengo manita, ¿no? Te quito los pecados, te los pongo, te los quito, te los pongo. Me voy, me acerco, te acompaño, me voy. ¿Se dan cuenta ustedes la gran ignorancia de estos personajes? Es terrible. Le vuelve Está otra vez cargando en él. Ajá, ok, ya le de entendí. la humanidad. Pues ahí Elí lava esa mano. Exacto, lo abandonó, por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le dice. Consumado es, dice, ya fue hecho todo. Exacto. Bueno, ahí de forma sarcástica le estoy diciendo, ok, entonces, bueno, ya entendí. Entonces Jesucristo, hasta antes de los 30 años, cargó con todos los pecados, ¿no? Traía todos los pecados cargando, y en la hora de la cruz, el Padre abandona a su Hijo. Por eso dice él, exacto. Es que le vuelvo a repetir que cuando yo hice esta grabación, ¿sí? Cuando yo hice esta grabación se me olvidó configurar el grabador de pantalla para que se oyera mi voz también y al mismo tiempo la multimedia. Por eso es de que ya no se escucha mi voz, nomás se ve que estoy hablando, se oyen las ondas ahí de que estoy llamando, pero realmente no sale mi voz porque pues se me olvidó configurarlo. Por eso no salió mi voz, pero yo les estoy diciendo aquí qué es lo que yo fui lo que dije y qué fue lo que ellos contestaron, ¿no? Pues nestorianismo y bueno, es una herejía tremenda lo que dicen estos personajes. Me hubiera gustado haber grabado, pero como no tengo equipo para grabar, pues lamentablemente no pude, porque todo lo que dijeron estos personajes en ese diálogo realmente es nefasto ver cómo gente así se dice estudiosos de la palabra de Dios. Pero bueno, hasta aquí terminamos con este pequeño video y esperando que haya sido de bendición para ustedes. Y obviamente no sigan a estos canales, no sigan a estos personajes, porque la verdad dan verdaderamente pena ajena, ¿no? Es el canal de este señor de allá arriba, ¿sí? Que está aquí está, mira, aquí ese señor. Ese es el canal de este señor, y obviamente pues estos personajes pues son sus achichincles, ¿no? Que suben ahí a querer pretender ser sabios. Así es que, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, muchísimas gracias, estén atentos y alerta con esas personas, y obviamente pues a seguir defendiendo la sana doctrina. Dios los bendiga, hasta la próxima.